Bien, vamos al tema segundo de la teología del Nuevo Testamento. Tema número 2, tema por día. Metodologías teológicas a la hora de abordar dentro de la teología bíblica desde un punto de vista humano, es decir, humanamente, estructurar sistemáticamente para analizar y sintetizar el estudio, para no ser un mero compendio de ideas, sino que haya cierta estructura. Y para abarcar la teología bíblica, por lo general, la metodología más utilizada es la teología temática. Es decir, para nosotros, para la teología del Nuevo Testamento, utilizaremos un acercamiento temático, un acercamiento por temas. Es decir, no tanto un acercamiento gramatical o sintáctico, sino qué temas me propone el Nuevo Testamento, teológicamente hablando. Es decir, ¿y qué tema como unidad hay en ella? Nosotros hemos visto la ley y gracia, la ley y la gracia. Pero claro, hay otros tipos de metodologías, otro tipo de acercamientos. Por ejemplo, el acercamiento más específico, buscando un corpus doctrinal, por ejemplo, o un corpus concreto. Pero en el acercamiento temático abordamos la Biblia como una unidad, no como unidades independientes, ¿de acuerdo? Sino que toda ella forma una unidad, aunque sean fragmentos recogidos de muy diversas épocas, de muy diversos autores, distanciados por muchísimos años. Entonces partimos siempre de toda la Biblia como una unidad, y esto implica el Antiguo Testamento y el Nuevo. Un testamento, un solo tema del que habla de diferentes formas toda la Escritura. Cualquier metodología temática abre muchas puertas, también nos va a limitar. Todo acercamiento, toda metodología tendrá sus propios límites, porque no hay ninguna metodología perfecta o que no tenga objeciones. A la hora, obviamente, de elegir una metodología, las herramientas que empleamos para esa búsqueda del Nuevo Testamento, de su teología, pues supone unas herramientas, igual que si pues vamos a excavar y necesitamos nuestra linterna, nuestro tenedor, nuestra cuchara, nuestro cuchillo, etc. Así que las metodologías van a tener sus límites, como las teologías tienen los suyos. Selke escribe, por ejemplo, a la hora de abordar la teología del Nuevo Testamento, 4 volúmenes, famosísimo, 1968 hasta 1974, es decir, le cuesta escribir pues 6 años prácticamente. Y él aborda al Nuevo Testamento con un tema esencial, la interpretación del Antiguo. Pero Selke parte de una opinión personal, es decir, aunque sea correcta o no decimos si es correcta o no, sino de qué metodología emplea. Parte de una premisa personal. El Nuevo Testamento interpretará al Antiguo. Por eso, cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, siempre este estudio irá o será previo a la dogmática, al estudio dogmático o a la teología sistemática. ¿Por qué? Es previo. Para construir el dogma es preciso comprender el contenido. Así que la evolución probable que hacemos para llegar a ese dogma es primero una exégesis de la teología bíblica con unas reglas, que es una hermenéutica, para llegar a una teología sistemática, un sistema que me permita estudiar con orden las ideas, los temas, y llegar finalmente a un dogma. Pero no puedo construir el dogma al revés, desde la opinión. Así que, ¿qué diferencia encontramos entonces en esa teología que construye, que piensa, que repiensa, y la dogmática, es decir, el dogma de fe, la construcción de una doctrina? Porque a veces somos muy dogmáticos o hacemos dogmas demasiado pronto de demasiadas cosas o de demasiados asuntos, y hay que tener cuidado con esto. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, lo mismo que lo hacíamos con el Antiguo Testamento, hablamos de un tema o de varios temas.
Lo hacemos dentro de un marco bíblico, nos limita el marco bíblico, nos enseña el marco bíblico, o en un marco histórico crítico, ¿vale? Las teologías judías, por ejemplo, o el estudio científico a raíz del siglo XVIII. Nosotros partiremos, ¿vale?, desde una unidad temática central. La Biblia es una unidad, no son textos independientes que se estudian aisladamente. De una propia teología general van a derivar varias. De una teología del Nuevo Testamento llegaremos a una eclesiología, a una cristología, ¿sí?, a una teología de dones, etc. Por ejemplo, en la tesis Christos, el telos del nomos, fin de la ley, fue criticada por Reisanen, porque Pablo contradice 1000 veces su propio postulado, mientras que nosotros lo abordamos como un personaje coherente. Y esto realmente hoy en día se ha abierto camino, sobre todo con las obras guía para entender el Nuevo Testamento, guía para entender a Pablo, donde efectivamente hay textos bastante contradictorios entre sí, aparentemente, pero que finalmente se ha encontrado una unidad. Así que partimos de la base de que la Biblia es una unidad y por lo tanto no son temáticas separadas. Así que la presunción de hacer hablar al silencio bíblico es peligroso, es decir, no dice la Biblia algo, pero yo lo digo, o lo dice el movimiento. ¿Cuáles son los grandes temas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? En la teología del Nuevo Testamento, obviamente la cristología, porque va a aparecer Cristo como mediador, como salvador, como hombre, como hijo de hombre, etc. La escatología, porque la teología del Nuevo Testamento nos anuncia lo último. La soteriología, porque evidentemente, además de interpretar el Antiguo Testamento como una unidad, como un todo, habla del plan de salvación prácticamente del Nuevo Testamento. Eclesiología, fundamentalmente, evidentemente, nacen las comunidades de edificios, de personas, de lugares, después de culto. Y por supuesto la neumatología, ¿no?, el estudio del Espíritu Santo, ¿no?, va a aparecer sobre todo en el Nuevo Testamento de una forma un poco más diferente, ¿no?, porque el concepto de espíritu en la mentalidad griega es diferente al de la mentalidad judía. Hay temas menos comunes en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, es decir, digamos que en el Nuevo Testamento aparecen unos temas constantemente interrelacionados, ¿no? Prácticamente todo lo que estudiemos en ella vamos a encajarla dentro de esas disciplinas. En general, la teología tiene dos grandes áreas, la dogmática y la sistemática, por un lado, desde un sistema, y por otro lado, la actuación práctica de esto. ¿Dónde llevamos la dogmática? ¿Dónde llevamos la sistemática? A una praxis, a una práctica tanto eclesial como ética, ¿de acuerdo? Una práctica llevado finalmente al ejercicio. Y todas derivan, por supuesto, de una exégesis, no de una eisegesis. No voy hacia adentro, o sea, voy hacia adentro, no hacia afuera. O sea, aquí yo hacia afuera con la exégesis, y la eisegesis meto mis ideas dentro, ¿no? Yo creo en esto y ahora voy a demostrarlo con la Biblia. No, que la Biblia me muestre a mí. Pablo, por ejemplo, siempre acaba en una ética, o podemos concluir en una costumbre en Pablo que nos va a llevar a la sistemática y a la dogmática. La fe está hecha de creencias y de conductas, finalmente, y la ética misma es una parte de la teología bíblica, pero podemos tener también un acercamiento a la teología del Nuevo Testamento existencial. Esto es lo que encontramos con algunos autores. Es decir, la vida que vivimos nos afecta a nuestras creencias, es lo que sostiene también con la desmitologización de Bultmann. Es que los autores están influenciados existencialmente por el helenismo. Va más lejos, por ejemplo, la teología existencialista, la teología de Bultmann, frente a la teología dialéctica de Barth, de Karl Barth, ¿no? La teología, digamos,
una mayéutica, ¿no?, de preguntas y respuestas. ¿Cómo construir entonces una teología bíblica en un plano existencial sin caer en el estudio filosófico alejado, ¿no? Bueno, ahí lo va a proporcionar la misma estructura del Nuevo Testamento, como vamos a ver en esos textos fantásticos, maravillosos, que nos proporcionan pues un alimento existencial. Pero la teología, por ejemplo, histórica, que también es un acercamiento que se ha pretendido en los propios textos y se pretende, donde el valor científico de la enseñanza original de Jesús, el hapax legumenum, es decir, cuáles son las enseñanzas originales del Maestro, o cuáles son los añadidos, las aporías, cuáles son las inserciones posteriores de los discípulos, de los seguidores del Maestro. Se busca la evolución que experimenta el cristianismo con las capas que se van añadiendo posteriormente, a lo largo de muchos años después de la muerte del Maestro Galileo. Entonces, digamos que se reconstruye históricamente a Cristo a través del querigma, y eso es la teología querigmática, es decir, aquello que se predica. El querigma es lo que se ha predicado, el contenido básico de la predicación. Eso es el querigma. El querigma apostólico, la didaje apostólica, pues es lo que se predicaba básicamente. ¿Qué es lo importante para el querigma, para el mensaje? No son las doctrinas, sino cómo este mensaje me cambia, me afecta finalmente. Es decir, las doctrinas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento no tienen validez si en mi vida no penetran, si no afecta a mi existencia. Y esto es lo tremendamente importante del Nuevo Testamento, de la teología del Nuevo Testamento. Es decir, cómo cambia el Nuevo Testamento a las personas. Y esto desde muchos de sus pasajes. ¿Qué impide que sea bautizado Felipe, el etíope? Miles de pasajes, ¿no? Y esto es a donde nos lleva cualquier acercamiento teológico al Nuevo Testamento, sea existencial, sea histórico, sea crítico. Nos lleva finalmente a la búsqueda del objetivo principal, que es la transformación de las personas, más allá de las doctrinas, que éstas lleguen a tu corazón. Por eso a veces para la teología del Nuevo Testamento, si la religión no está influenciando en nuestra vida, entonces hay demasiadas doctrinas que no tienen sentido, porque el objetivo es el cambio de la persona. Por eso podemos hacer teologías muy dogmáticas, llenas de dogmas, llenas de normas, de leyes, como vamos a ver, independientemente de que estén equivocadas o no, pero con muy poca ética, porque la ética supone el contenido esencial del Nuevo Testamento, y es el conocimiento del Maestro. El objetivo es este. Si no conocemos a Jesús, no tenemos vida eterna. La crítica a ese acercamiento existencial en Bullmann, que es más difícil de percibir que el acercamiento temático, es decir, en el Nuevo Testamento aparece un acercamiento existencial, sin duda, pero sobre todo aparece un acercamiento temático. La crítica al Barth, por ejemplo, una teología dialéctica, no puedes pretender que la teología del Nuevo Testamento se reduzca a Pablo. Esto ya lo hizo, por ejemplo, Marción con el primer canon de Marción, ese marinero rico. Bueno, se carga todos los libros que no coinciden con Lucas. Entonces, para Bullmann, lo que no interpele a la respuesta del hombre es un mito, sin connotaciones negativas, no una mitología negativa, sino que, bueno, hay una verdad que tiene que tener historia. No hay verdad sin historia. Entonces, no me atrevo a decir que no ocurriera, ¿vale? Dirá Bullmann, pero no lo sé, no lo puedo saber. Es decir, ¿Jesús calma la tempestad? Pues no lo sé, porque obviamente andar encima de las aguas no se sabe. Pero es que la Biblia lo dice. No, la Biblia transmite el mensaje, que es lo que para Bullmann es lo importante. Que ocurriera así o no,
es lo de menos. Para Bultmann no importa la verdad histórica en el querigma, sino la verdad espiritual, la verdad teológica existencial. El aquí y el ahora es muy importante para él. Pero si le quitamos también la fuerza histórica al relato, ¿no pierde acaso valor? Si no debemos tampoco quemar a Bultmann por sus creencias, porque el acercamiento histórico con Joaquín Jeremías, con Kümmel, va a llegar. Su obra Jerusalén en tiempos de Jesús es una obra de obligada referencia en cualquier teología, en cualquier academia teológica. Es un acercamiento histórico, una investigación histórica. Vamos a estudiar los sinópticos, luego a Pablo, luego a Juan, y se hace una teología, un estudio temporal. Cuidado, la crítica, porque no olvidemos el cometido fundamental del Nuevo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, es cambiar al individuo, acercamiento del individuo a Cristo. Joaquín Jeremías y otros estudian hebreo, arameo, y su gran preocupación va a ser encontrar los ipsísima verba. ¿Qué son los ipsísima verba? Es decir, las palabras literales de Jesús, lo que los evangelios han podido transmitirme como palabras literales, enseñanzas literales del maestro. No todas son del maestro. No quiere decir que sean falsas, o no todas provienen directamente del maestro, sino de sus seguidores. Y ya sabemos lo que ocurre con los seguidores, que se va, perdiendo la enseñanza original. No podemos todo solucionar con que, como es inspirada, Jesús nos enseñó, ¿vale? Pero después ha llegado a nosotros el qué, la misma enseñanza. Y ahí es donde Joaquín dice, no, vamos a ver la enseñanza, la ipsísima verba. Otro acercamiento que llegará con Oscar Cullmann, no Bultmann, sino Cullmann, será el soteriológico. Y él escribirá una obra también muy famosa, La salvación en la historia. No podemos imaginar ninguna teología, sin centrar a Cristo en el tiempo, en la historia, en la teología. Cristo es el centro de toda la teología. Se le da importancia a la escatología, por supuesto, pero siempre como centro a Cristo. Esto ocurre, por ejemplo, con el conflicto de los siglos. Dios se revela en la historia frente a que Bultmann lo separa de la historia. ¿Veis? Bultmann con el acercamiento existencialista realmente y la desmitologización de los textos, quitar las capas de cebolla. La teología del Nuevo Testamento es como una cebolla, vamos quitando capas hasta encontrar el querigma, hasta encontrar la enseñanza. Todo lo demás son influencias de Platón o influencias de la filosofía existencialista, que no estamos exentos ninguno a recibir las influencias. Pero Bultmann separa a Dios de la historia, separa al Jesús histórico del Cristo de la fe, lo separa, mientras que para el conflicto de los siglos Dios se revela en la historia. No sé, quiere decir hasta qué punto participa de la historia y hasta qué punto, de qué manera, si total, parcial o con esa liberalidad hacia el mundo, esa autonomía, como diría Queiruga, mundo funcional sin Dios y hasta es bueno que lo haga, ¿no? Esa idea de, es que la autonomía fue creada al ser humano, si dependiera de Dios no hubiéramos caído. Entonces, no se separa de la historia, Dios se revela en la historia. Cullmann dirá, no puede separarlo de la historia. Bultmann dice, debe separarlo de la historia. ¿Os dais cuenta de los acercamientos diferentes? Seguidores de Cullmann fue George Ladd, que sí va a escribir ya una teología. Ahí lo tenéis, George Eldon Ladd, una teología del Nuevo Testamento. Y fijaos que aquí es donde aparecen nuestros grandes autores, por cierto, no son adventistas, ¿veis? Son
bautistas, están equivocados, no sé qué, nosotros tenemos, pero al fin y al cabo no es verdad. Es decir, ellos construyen porque en el fondo el Espíritu nos une a todos sin que sea esto un ecumenismo. Pero observad, profesor de exégesis del Nuevo Testamento y de teología en Estados Unidos, escribe su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, evidentemente esto es importante, ¿no? Y amplía su currículum hasta los estudios de postdoctorado en la Universidad de Basel y Heidelberg. Es decir, es personajes que saben. Entonces no podemos decir no importa. No importa. Porque también aman al maestro. Bueno, Ladd es conocido sobre todo por su maravilloso libro, Crítica al Nuevo Testamento, o Creo en la resurrección de Jesús, o Evangelio del Reino y Apocalipsis de Juan, o la revisión de los capítulos Mateo, Marcos y Lucas, de los cuales tratan la teología de estos tres evangelistas, en fin, y en muchas obras, ¿no? 1911 a 1982, que es cuando fallece, ministro bautista y profesor de exégesis del Nuevo Testamento. Se ordenó en 1933, actúa como pastor en Nueva Inglaterra, instructor, profesor de teología bíblica, muere de cirrosis y su obra mejor conocida, la Teología del Nuevo Testamento, que es una obra de obligado cumplimiento. ¿De acuerdo? Ladd se opone críticamente ¿a qué? Son autores fundamentales dentro de la teología del Nuevo Testamento. Se opone fundamentalmente al dispensacionalismo, es decir, los periodos de la historia cuadriculados, esos 7 periodos de la historia donde suceden eso. No, se opone. El reino de Dios no pertenece ya a Israel. El reino de Dios pertenece a la Iglesia como voz de Dios. No es algo que Israel se debe apropiar. La teología del Nuevo Testamento continúa en un solo testamento la idea de Israel como pueblo de Dios ampliado a la Iglesia, a los gentiles. El reino de Dios ha invadido este siglo malo y Satanás ha sido vencido. El reino de Dios en Cristo ha creado la Iglesia y el reino de Dios obra en el mundo a través de la Iglesia para cumplir el divino propósito de extender su reino en el mundo. Por eso, para mí, es tan importante la opinión de la Iglesia. Y me afecta mucho si es muy negativa a mi forma de vida. Así que se negó a admitir la inerrancia de la Escritura en base a los relatos contradictorios hallados en los Evangelios. Admitir la inerrancia de las Escrituras es sostener que la Biblia contiene errores. Él se negó a aceptar esto. No sé si se refería exactamente a errores sin importancia o a errores críticos como los que se plantean y se plantean hoy en día, ¿no? Que es donde estaría el dilema, ¿no? Pero bueno, un referente dentro de la teología del Nuevo Testamento. Oscar Cullmann, que es diferente, a diferencia de Bullmann, quien dice que Dios se revela en la historia, no lo separemos de ella. Bueno, Oscar Cullmann nace en 1902 y muere en 1999, teólogo protestante francés y conocido sobre todo por su trabajo en el movimiento ecuménico, donde uno de los responsables del diálogo entre luteranos y católicos, ¿no? Ya como ha trabajado en el ecumenismo no nos interesa. Bueno, pues no, porque eso es un acercamiento dogmático y la cultura no puede tener este dogma. Entonces, su tesis doctoral a los 28 años, profesor de la Facultad de Teología en la Universidad de Basilea y de Sorbona en París, Sorbona, y su obra presenta influencias del gran teólogo Albert Schweitzer, así como la escuela de las historias de formas, crítica de las formas, como nos ha llegado el texto a nosotros de Bullmann, Dibelius, Barth, Smith. Integra esas digamos, teorías de la escatología que desarrolló Harold Dodd, la escatología vertical de Barth, es decir, Dios al individuo,
la escatología futura de Bosch, la existencialista de Rudolf Bultmann, agrupa toda la función de todas estas teologías, las agrupa y las estudia y propone la obra fantástica, la historia de la salvación. Dios actúa en la historia del hombre a través de una serie de hechos salvíficos. Y esto me parece de suma importancia, porque que Dios intervenga en la historia no quiere decir que intervenga en cada asunto que obedece en la historia hoy en día. Pero sí que es verdad que diferentes hechos salvíficos, diferentes acontecimientos, aparece de alguna manera como crítica, en mi opinión, a Andrés Torres Queiroga, como intervención de Dios. La encarnación, la muerte y resurrección de Jesucristo, obviamente, son momentos en los que Dios interviene directamente en la historia. Recibió en 1924 el premio Pablo VI. Vamos a leer simplemente algún fragmento de Oscar Cullmann. He considerado necesario establecer entre la audaz y gozosa esperanza en la resurrección de los muertos de los antiguos cristianos y la serena expectativa filosófica en la supervivencia del alma inmortal lo siguiente: el hecho de que el cristianismo haya establecido más tarde un vínculo entre estas dos creencias y que hoy el cristiano medio simplemente las confunda, no me ha persuadido a guardar silencio sobre lo que yo, al igual que la mayoría de exégetas, tenemos por verdadero, y sobre todo dado que el vínculo establecido entre la expectativa de la resurrección de los muertos y la creencia de la inmortalidad del alma no es un hecho, no es de hecho una vinculación, sino una renuncia de una a favor de la otra. Joaquín Jeremías, por citar otro, un teólogo protestante, explica la exégesis del Nuevo Testamento en diferentes universidades y su gran obra es Jerusalén en tiempos de Jesús. Rudolf Bultmann, como lo tenéis, ese teólogo protestante alemán, con ese escepticismo histórico, muchas obras. Karl Barth, por supuesto, uno de los grandes del siglo XIX. Así que todos estos tienen su acercamiento importante. Fijaos que la obra más importante de Karl Barth son 14 tomos de 10.000 páginas, donde establece la teología del Nuevo Testamento de una forma directa en su tesis. Dios es Dios, pero es Dios para el mundo. Es decir, no hay un deísmo. El mundo es mundo, pero amado por Dios. Su segunda tesis. Y tercera tesis: Dios se encuentra con el mundo en su palabra. Esto es, a saber, Jesucristo. Es muy bonito porque él, que es un enamorado del Evangelio y un grandísimo pastor, profesor, no está reñida la idea del amor con la idea de la profundidad teológica, de la estructura teológica que él presenta en esos 14 tomos. Pero es muy influyente, probablemente es el padre de la neortodoxia. Ya explicaremos un día después los diferentes momentos por los que ha pasado la historia. Pero Barth recalca una y otra vez la soberanía de Dios a través de la doctrina, de la elección, ¿no? Y los pensadores cristianos más importantes del siglo XIX. Rechaza profundamente la teología liberal predominante de ese momento, típica del siglo XIX, buscando la teología dialéctica o teología de la nueva ortodoxia, es decir, la naturaleza paradójica de la verdad divina. ¿Vale? Y bueno, estos son distintos acercamientos, ¿vale? Con lo que terminamos el tema 2, diferentes formas, metodologías para llegar al Nuevo Testamento. ¿Vale? Lo dejamos ahí ya y seguiremos próximo día con otros temas.